¿Qué tal, hermanos? Con el gusto de saludarlos en este lunes 15 de junio, servidor Fray Martín García, compartiendo con ustedes algunas reflexiones en torno a las lecturas de la Santa Misa del día de hoy. Así pues, comenzamos escuchando la lectura del primer libro de los Reyes. Nabot de Jezreel tenía una viña junto al palacio de Ahab, rey de Samaria, y Ahab le dijo a Nabot: «Dame tu viña para plantar ahí una huerta, ya que está pegada a mi casa. Yo te doy por ella una viña mejor, o si prefieres, te pago con dinero». Nabot le respondió a Ahab: «Dios me libre de darte la herencia de mis padres». Ahab se fue a su casa triste y enfurecido, porque Nabot le había dicho: «No te daré la herencia de mis padres». Se acostó en su cama, se volvió de cara a la pared y no quiso comer. Entonces se le acercó su esposa Jezabel y le dijo: «¿Por qué estás de mal humor y no quieres comer?». Él respondió: «Es que hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me vendiera su viña, o que si prefería yo se la cambiaría por otra mejor. Pero él me respondió que no me daría su viña». Su esposa Jezabel le dijo: «¿No que tú eres el rey poderoso que manda en Israel? Levántate, come y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot». Entonces ella escribió unas cartas en nombre de Ahab, las selló con el sello del rey y las envió a los ancianos y hombres principales de la ciudad en que vivía Nabot. Las cartas decían: «Promulguen un ayuno, convoquen una asamblea y sienten a Nabot en primera fila. Pongan frente a él a dos malvados que lo acusen diciendo: ha maldecido a Dios y al rey». Luego lo sacan fuera de la ciudad y lo apedrean hasta que muera. Los habitantes de la ciudad, los ancianos y los hombres principales que vivían cerca de Nabot hicieron lo que Jezabel les había mandado, de acuerdo con lo escrito en las cartas que les había remitido. Promulgaron un ayuno y en la asamblea sentaron a Nabot en primera fila. Llegaron los dos malvados, se sentaron frente a él y lo acusaron delante del pueblo diciendo: «Nabot ha maldecido a Dios y al rey». Luego lo sacaron fuera de la ciudad y lo apedrearon hasta que murió. Enseguida le mandaron avisar a Jezabel que Nabot había muerto apedreado. Cuando Jezabel supo que Nabot había muerto apedreado, le dijo a Ahab: «Ve a tomar posesión de la viña de Nabot de Jezreel, que no quiso vendértela, pues Nabot ya no vive, ha muerto». Apenas oyó Ahab que Nabot había muerto, fue a tomar posesión de la viña de Nabot de Jezreel. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Muy queridos hermanos, una pregunta que creo que nos invita a reflexionar este pasaje del libro de los Reyes que hemos escuchado el día de hoy. ¿Qué hacemos nosotros con los dones que hemos recibido de Dios? Los dones que hemos recibido de Dios los usamos egoístamente, los usamos solo para nuestros intereses, solo para nuestra conveniencia, o esos dones los ponemos a disposición y al servicio del bien común. Diferencias fundamentales se establecen cuando nosotros solo utilizamos esos dones para nosotros, solo los utilizamos para nuestros propios intereses, y a veces esos intereses son egoístas, a veces esos intereses son solamente por nuestros propios beneficios o movidos por nuestra propia visión. Entonces, sin duda alguna, la mayoría de esas veces esos intereses y esos dones puestos al servicio de meros intereses particulares no harán sino provocar daños, provocar divisiones, provocar altercados, provocar una serie de situaciones complejas en la vida. Preguntémonos hasta qué grado nosotros, en el mundo actual y en las condiciones de la época actual, utilizamos los dones que Dios nos dio solo para nuestros propios beneficios, solo para nuestros propios intereses, y hasta qué grado nos hemos olvidado que esos dones también han sido dados para servir al bien común, para servir justamente, para ofrecer una posibilidad de construir, y de construir de acuerdo no a los intereses meramente individuales y meramente personales, sino para los intereses también de un bien común, que pueden hacer bien a la humanidad. Esa pregunta queda sin duda alguna de tarea
para cada uno de nosotros. Ahora, hermanos, los invito a escuchar el Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: han oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo les digo que no hagan resistencia al hombre malo. Si alguno te golpea en la mejilla derecha, preséntale también la izquierda. Al que te quiera demandar en juicio para quitarte la túnica, cédele también el manto. Si alguno te obliga a caminar 1000 pasos en su servicio, camina con él 2000. Al que te pide, dale. Y al que quiere que le prestes, no le vuelvas la espalda. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, sin duda alguna, el Evangelio junto con la palabra de nuestro Señor Jesucristo que se contiene en el Evangelio nos enseñan el día de hoy a pensar siempre en la posibilidad distinta a la respuesta que a veces solamente tenemos delante, a esa respuesta de la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. El Evangelio y nuestro Señor Jesucristo nos enseñan a pensar en una posibilidad distinta. Siempre hay múltiples posibilidades. La única respuesta no está en la ley del talión. Por eso estamos invitados desde la fe y desde las perspectivas de saber encontrar caminos de bien, caminos de justicia, caminos de verdad, a saber encontrar una respuesta siempre distinta a esa famosa ley del talión. Pidámosle a Dios que nosotros, a través de nuestra fe, a través del aprendizaje de la palabra de Dios, a través de su escucha, sepamos siempre encontrar posibilidades distintas a esta ley del talión y sepamos construir la vida desde esa perspectiva. Hermanos, que todos tengan un buen día.